En realidad la crianza de pastorales en aquellos tiempos era muy estricta. Es de que los hijos de pastores siempre tenían que estar muy alineados. Nosotros no podíamos ir a campos deportivos, nosotros no podíamos participar con los de la escuela. En pocas palabras, yo tenía que cuidarme hasta mi forma de reír. Pasó esto, yo estaba viviendo en Colorado, para que lo entiendas. Entonces el Señor, Dios me hace sentir que yo tengo que regresar para Pensilvania. Y yo decía, no voy a volver a Pensilvania. Yo se lo dije, Dios mío, ¿tú sabes cómo yo me vine de Pensilvania? Yo no quiero regresar a Pensilvania. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de testimonio. Dios lo hizo. Súper agradecido, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios y agradecido con cada uno de ustedes que siguen respaldando este contenido. Aquellos que se han suscrito y si no se ha suscrito, todavía está a tiempo. Suscríbase, compártalo, dele a la campanita de las notificaciones, déjenos su like, deje su comentario. Porque de verdad que de esta forma nos ayuda a seguir distribuyendo este material, que es el contenido, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. Este contenido se basa de testimonios, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en las vidas. Y verdaderamente Dios ha sido bueno. Hemos tenido muchos invitados, ¿verdad? Hasta este punto. Dios nos ha permitido sentarnos con muchas personas con historias impactantes y todo tipo de testimonio, ¿verdad? Y hoy tenemos un nuevo invitado, un invitado especial, ¿verdad? Con nosotros el hermano Abraham González. Dios te bendiga, Abraham. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Sí, mano. Estamos súper contentos de tenerte aquí. Sé que vamos a tener una buena conversación. Sé que, ¿verdad? Las vidas van a ser edificadas. Primero que nada te quiero decir gracias por aceptar la invitación. Quiero que sepas que te aprecio mucho, de verdad que sí. Que eres una persona que aprecio mucho y te respeto. Eres mi hermano en la fe. Llevamos muchos años de conocernos ya, ¿verdad? Hemos Sí, ya. compartido y hemos trabajado en campamentos desde jóvenes, damas, Damas, caballeros juntos. caballeros. ¿Verdad? Hemos trabajado juntos para la gloria del Señor y es un honor Amén. tenerte aquí. Y nada, vamos a comenzar. ¿De dónde viene Abraham González? Yo vengo de México, del estado de Guanajuato, que es de allá de donde yo provengo. Te voy a hacer preguntas porque acuérdate que yo no soy de México, yo soy de Ujú. Puerto Rico. Claro, Y yo entiendo que México es bien grande. así es. Guanajuato viene siendo parte de... Ese es el estado. Y es el estado, Guanajuato, que viene a ser en el centro de la República, se podría decir. Y te pregunto porque yo sí he estado en México, yo sé que Guadalajara es parte de Jalisco. Ya, bueno, de Guadalajara todavía son como, si no me equivoco, como 3 horas. Y que Mérida es parte de la península de Yucatán. Oh, O sea, sí. eso siempre hay una parte que es parte del estado, pero tú eres del estado Ujú, como tal. el estado de Guanajuato. Alright. ¿Cómo fue tu crianza allá en Guanajuato? ¿Lo dije bien? Sí. Ok. No te vaya a dañar el estado. No. ¿Cómo fue tu crianza? Bueno, mi crianza más que todo fue en la iglesia. Desde antes de que yo naciera ya mis padres eran pastores. Muy interesante. Así es que pues, desde entonces ya mi crianza fue en la iglesia. ¿Cómo fue criarse en una familia pastoral? Vamos a empezar por ahí. En realidad la crianza de pastorales en aquellos tiempos era muy estricta. De sí yo vengo como se le podría decir en aquellos tiempos, el evangelio era muy estricto. Y la verdad de la crianza es de que los hijos de pastores siempre tenían que estar muy alineados. Y más que todo nos teníamos que cuidar de la vestimenta, la forma de actuar, la forma de andar en la calle y todo eso. Era un estilo muy estricto. Y yo te iba a hacer esa pregunta, qué bueno que ya tú arrancaste por ahí, porque tú y yo somos más o menos de la misma edad. Y yo recuerdo que la iglesia en aquellos tiempos era estricto. O sea, había muchas doctrinas, muchas dogmas y era diferente. La diferencia es que yo no me crié en una familia pastoral. Tú sí te criaste en una familia pastoral. ¿Estricto en qué manera? Además de la vestimenta, ¿en qué otra forma era estricto? Bueno, estricto simplemente en la forma de que nosotros no podríamos ir a ningún lado. Todo el tiempo, la única forma a donde nosotros teníamos que asistir era más que todo la iglesia. Nosotros no podíamos ir a campos deportivos. Nosotros no podíamos participar con los de la escuela. Incluso nuestra vestimenta todo el tiempo fue de que eran
camisas de vestir manga larga, pantalones de vestir, zapato de vestir. En aquel tiempo yo no me podía poner unos jeans, yo no me podía poner unos sneakers, porque era, para que te des una idea de lo estricto que era en aquel tiempo. O sea, uno como hijo de pastor en aquel tiempo, uno, bueno, por lo que yo viviera en este aspecto es de que yo tenía, en pocas palabras, yo tenía que cuidarme hasta mi forma de reír. Wow. Sí, era tan estricto eso. Porque, digamos, uno de los ejemplos, sí es triste decir esto, pero el hijo de pastor es marcado, no solamente por Dios, sino también, especialmente por la iglesia también, por los miembros de la Y iglesia. cuando tú dices marcado, lo dices de una forma, no marcado de una buena manera. Yeah. O sea, no estás hablando de una buena forma de ser marcado, sino Sí. que marcado de una forma negativa, ya que eres juzgado, Exacto, todo el tiempo te tienen en la lupa. exacto. Ahora te tengo que preguntar, con eso que tú nos acabas de compartir, ¿cómo era Abraham como un joven que se estaba criando bajo una, ¿verdad? Lo vamos a poner en una disciplina estricta. Y te pregunto esto porque no sé si te llevaba eso a conocer. ¿Tú conociste a Dios durante esos años que estabas bajo esa lupa o cómo tú te sentías? Bueno, en realidad de conocer, porque nosotros en ese tiempo éramos por parte de mi padre, era la forma de que nos enseñaba, pero nosotros mirábamos lo que Dios sabía, lo que Dios hace con las personas. Hubo sanidades en aquel tiempo, hubo momentos en los cuales Dios le placía levantar a una persona y le decía, tú que pensabas esto y pensabas esto y pensabas esto, tú tienes que reconciliarte con tu hermano, tú tienes que hacer esto. A veces Dios levantaba a personas de las cuales que no tenían ni estudio, no sabían ni leer ni escribir. Pero cuando Dios los usaba, era de una forma que se sabían la Biblia, como si la abrieran y la leyeran. Oh, Dijeran, porque mi palabra es esto y esto y esto y esto. Pero así. A pesar de que era algo estricto, y te pregunto porque muchas personas, yo me he sentado con mucha gente que porque se criaron en un lugar estricto, no conocieron a Dios porque las regulaciones y las reglas y las normas y las doctrinas le pintaron un Dios tan estricto que no le permitió conocer a Dios. ¿Entiendes? Lo que conocieron fue simplemente que Dios era Sí. estricto, que Dios estaba ahí para castigarlo, que Dios los estaba velando 24/7 y eso los llevó a no conocer a Dios. Pero tu experiencia fue diferente porque a pesar de que era así, tus ojos siempre se mantuvieron en lo que Dios estaba haciendo y eso te llevó a conocer a Dios. Sí, y otra de las cosas es de que por parte de mi padre tuve un padre que no simplemente nos mantenía en una iglesia, o sea, no en ese aspecto, para que no se malinterprete. Él nos llevaba a conocer diferentes iglesias. A veces salíamos con él y él escuchaba las alabanzas en otra iglesia y decía, vamos a meternos ahí. Pero nosotros como pequeños no entendíamos hasta que un día él nos dijo, ¿saben por qué yo lo estoy llevando a diferentes? Para que ustedes sepan lo que se les fue implantado en su corazón. Que ustedes conozcan que no simplemente es un solo lugar. Dios sabe usar a las personas. Dios sabe hacer milagros. Y que no solamente Dios esté en un solo lugar. Y eso me gusta porque lo que tú estás hablando, en otras palabras, te deja saber que tu padre... Hay pastores que no harían eso. Especialmente en aquel tiempo que todo era tan estricto. sí. No, porque si te llevo allá y ves algo que ves algo que está afuera, pero a ti te gusta, te me vas a descarrilar. Pero tu papá, en su confianza en Dios, entendía que llevarlos a otras iglesias les abría más el entendimiento y saber que tienen más hermanos en Cristo, que Dios Exacto. usa a todo diferente tipo de personas. Todas las iglesias alrededor de ustedes eran todas estrictas, o había algún tipo de iglesia que fuera un poco diferente. Mira, en ese aspecto es de que en aquellos tiempos, recuérdate que México viene de más que todo Background es católico. Sí, 100%. Entonces, en aquellos años, la verdad, pues era muy difícil. Tan difícil era que te puedo decir que nosotros como por parte de la familia de mi papá no tuvimos más familia. ¿Por qué? Porque fuimos desechados en ese aspecto. En el aspecto de que no convivían. Yo no conviví con mis primos. Yo no conviví con mis tíos. En esa forma que es como familia. ¿Por qué? Porque mi padre era pastor.
porque nosotros éramos de otra religión. No solo distanciados Ya. por eso. O sea, fuimos distanciados. Así es que todo el tiempo nuestra forma de vivir fue nada más nosotros y por parte de la familia de mi mamá, que eran cristianos. Hasta este punto, ¿todavía los únicos cristianos de tu familia son de tu parte de tu papá o ya se ha convertido más de tu familia? Fíjate que se han venido, gracias a Dios, se ha venido porque mi padre siempre en sus oraciones, cuando yo lo escuchaba, su deseo era pidiéndole a Dios todo el tiempo que su familia se salvara, que fueran alcanzados. Y ahora que es que te digo una de las cosas, al pasar de los tiempos ya no viene a ser la generación de mi padre, ni la otra ni la generación que le sigue, pero ahora parte de mis primos son los que han venido. Se han Sí, porque venido. hubo una semilla, tu papá comenzó Exacto. algo, pero esa semilla estuvo ahí. Ya. Y lo sorprendente que primos como posiblemente tú te recuerdas, él vino aquí, que vino de Michigan. Él estuvo aquí cuando yo me gradué del instituto. Él era una de las personas que yo nunca conviví con él. Nunca conviví y en la escuela nos mirábamos, pero sabíamos que éramos primos, pero ni un hola ni nada, porque no convivimos nunca. Ahora te pregunto, tú te crías en esta, en una iglesia, vamos a ponerlo más senda antigua, esa es la palabra que estoy buscando, más senda antigua, más doctrina, pero en algún momento tú comienzas a tomar tu propia vida y las cosas fueron cambiando. ¿Cuánto te impactó a ti cuando tú comenzaste, ¿verdad? Ya más de joven, quizás cuando dejaste tu hogar, comenzaste a ver la diferente, no quiero llamarlo las diferentes iglesias o denominaciones, pero como que sí, cuando comenzaste a ver todos los cambios que... Ok, esta es la pregunta. ¿Cómo te impactó a ti cuando el tiempo pasó luego de haberte criado en un ambiente tan estricto? Y tú comenzaste a ver cómo la iglesia fue cambiando, cómo había iglesias más liberales, todas las cosas. ¿Cómo te impactó a ti eso? De verdad no me impactó mucho, te soy sincero. Y la razón por la cual, y yo pienso, y más que todo yo vine entendiendo después de que mi padre nos estaba preparando para eso. Cuando yo como te acabo de explicar, mi papá nos llevaba a diferentes iglesias. Y recuérdate, las otras iglesias que a veces íbamos a diferentes ciudades diferentes y entrábamos a las iglesias. Entonces, allí viraban los cambios. O sea, ya eso yo ya lo traía, ya lo había visto, ya como experiencia. Así es que no fue mucho de impacto para mí. Los cambios eran tan, ¿cómo decir? Tan drásticos como cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, porque yo sé que aquí, por ejemplo, yo he ido a México, palabra del Señor, he estado 4 veces ministro en México, y algo que a mí me impacta en México es la receptividad de las personas. Y para mí la forma que yo lo veo es que como México es naturalmente católico, y la gente son tan fervientes a esa fe, para mí, esta es mi opinión personal. Yo pienso y siento que cuando ellos conocen el Evangelio de Cristo, cuando conocen la verdad, con esa misma devoción, tan devotos que eran a la Virgen y a todo lo que ellos eran devotos, cuando conocen la verdad de Jesucristo, igual de entregados son. Entregados es una palabra que nosotros usamos en Puerto Rico para decir que eres bien devoto. Igual de entregados son, igual de devotos. Pero yo vi, mientras estuve en México, que dentro de todo siempre hay un nivel bien alto de ser conservativos. En comparación aquí en los Estados Unidos, donde tú ves muchas cosas. Sí. O sea, desde la música, desde la vestimenta, tantas cosas. Cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos y tú comienzas a ver la diferencia, lo que tú estás diciendo es que como tu papá te había preparado, a ti no te hizo mucho impacto. No, la verdad que no. Eso es bueno, quiere decir que siempre has tenido mente abierta, porque muchas personas sí que los impacta y Sí. lamentablemente se convierten en jueces de lo que no entienden. Exacto, y por te digo, y yo pienso, más que todo yo lo entendí de esta forma, que mi padre nos estaba preparando a nosotros como familia, decir, mira, tarde o temprano te vas a encontrar algo diferente. Pero una cosa siempre él nos dijo, pero nunca permitas que lo que fue implantado en tu corazón, nadie te lo arranque. Eso siempre no lo importa. Tú nunca te has apartado de los caminos del Señor. Apartar como decir que me fui al mundo, no. De que
Cuando yo estuve muchos años aquí en Estados Unidos, recuérdate, como te comenté antes de todo esto, nomás viví en mi país 18 años. Son los 18 años. A los 18 años yo ya estaba aquí, en Estados Unidos. Entonces, de que no había un lugar yo donde congregarme, era diferente. Pero de que yo me olvidara de Dios o esto, no. Siempre en mi corazón ha estado que Dios tiene las cosas en control. Claro que duré varios años sin ir a ninguna iglesia, pero eso no te puedes, en mi parte, decir que me aparté de Dios. No. Porque en mi corazón siempre estaba el temor, siempre la búsqueda, siempre en cualquier situación clamar a Él. Porque tenía el conocimiento que Dios iba a escuchar mi oración. Y eso no se escucha todo el tiempo. O sea, eso es algo bien raro de tú escuchar a una persona que diga, bueno, yo estuve tanto tiempo sin ir a la iglesia porque no tenía una congregación, pero me mantuve. O sea, tú te mantuviste en tu fe, y voy a decir esto con todo el respeto, estas son preguntas. So, en ese tiempo que tú no te estuviste congregando, a pesar de que no estabas congregando, tú te mantuviste en tu fe y no te descarrilaste, no te fuiste a tomar ni a hacer nada, esto ni aquello, sino que tú pudiste mantenerte. Claro, porque te digo, otra de las cosas, recuérdate que bíblicamente mi padre siempre nos infundió y a veces se me va, te voy a decir, te me va lo que la escritura, pero está escrito de dos varones que su padre les dijo que nunca tomaran vino. Ellos no tomaron vino, respetaron. Y la verdad, y otra de las cosas fue esto también. Mi padre nos influyó mucho lo que era la palabra. Yo con mi padre fui el único del cual fui como, se podría decir, a Pablo a los pies de Gamaliel. Porque mi padre conmigo fue una de las personas. Sí, que siempre fuiste un discípulo de él, siempre fuiste Exacto. aprendiendo. Wow. Entonces, en ese aspecto, con mis hermanos más que todo fue así. Todo el tiempo mi padre ahí nos infundía, era a sentarnos con él y él ahí. Claro, uno es joven, dice, ay, voy a durar 2-3 horas con mi papá. ¿Qué edad tú tenías cuando comenzaste a tener tus propias experiencias personales con Dios? Ya fuera de tu papá, ya fuera de... Eso te podría decir ya después de los 20 años, 21 años. Cuéntanos de alguna experiencia personal que tú tuviste con Dios que tú digas, Blay, esto me marcó a esa edad. Vamos a comenzar por ahí. Una experiencia que Dios me dio en este aspecto y yo no la entendía. En ese tiempo yo ya tenía conversaciones con algunos pastores de ahí de Redding, donde yo estaba ubicado en ese tiempo. Estuve pasando algunos problemas y cuando yo necesitaba oración o necesitaba que alguien me escuchara, yo llegaba a las casas de los pastores, les tocaba, yo los miraba por el vidrio, por la puerta, ¿Tú veías que estaban ahí? Que estaban ahí, pero ellos nunca alcanzaban a escuchar los toquidos. Impactante. Yo tocaba y no, y como si nada ellos andaban. Yo los miraba que actuaban como si nada. Y todo el tiempo que yo necesitaba algo, como oración o compartir o hablar con alguien, porque de sí te voy a ser sincero, la forma de vivir desde pequeño me llevó a ser muy restringido conmigo mismo. Sí, tú eres muy reservado. Muy reservado, que yo no cuento mis cosas, mis problemas, y nadie sabe si traigo problemas o no traigo problemas. Bienvenido al podcast de testimonios, Dios lo hizo. Te digo, yo soy de las personas, ya aparte me conoces tú bien, sabes que yo, si tengo un problema, hasta ni el pastor. No vengo con el pastor y le digo, mira, tengo este problema, que o lo otro. No, yo no. Entonces, volviendo a lo que es eso que va en parte, es esto. Siempre busqué y nunca encontré. Y yo decía, Señor mío, ¿por qué? ¿Por qué es como si todo el mundo se desapareciera? Yo sé que están ahí, pero ¿por qué no? Pero por el tiempo, te vuelvo a repetir, no por eso yo he escuchado personas que dicen, que Dios no quiere nada conmigo, que Dios, y se van. Sí, se desilusionan y atacan a la iglesia y a todo el mundo, ¿entiendes? Porque no. Y si vamos a lo que tú estás contando, y vamos a continuar, pero si vamos a lo que tú estás contando. En otras palabras, cuando te llegaban tus necesidades espirituales y tú buscabas esa ayuda, una guianza, no estaban ahí para ti.
No había No nadie. estaban ahí para ti. Estaban, pero Exacto. pero no te estaban atendiendo. Exacto. Y haz de cuenta como que no me escuchaban. Wow. Entonces, eso no fue ni 2 días, ni 3 días, ni una semana, ni 2 semanas, ni 3 meses, ni 4 meses. Entonces, era para largo eso. Entonces, yo muchas de las veces, mi refugio siempre fue Dios. Señor mío, ¿por qué razón pasa esto? Y te soy sincero, tú dices, ¿qué fue lo que me impactó? Esto fue lo que me impactó. Que cuando yo menos esperé, después de estar pidiéndole a Dios que me enseñara por qué razón, cuando yo tenía necesidad de que alguien orara por mí, o me escuchara aunque sea, no había nadie. Esto fue lo que me pasó, fue de que vino la palabra de Dios tactible. Porque si yo te dejaba a la persona, te ibas a acostumbrar mucho a la persona y no te ibas a enfocar en mí. Y allí yo fue donde entendí. Dije, ahora entiendo por qué. ¿Por qué yo no encontraba qué? Porque mi enfoque tenía que estar primeramente en Dios y después en las personas. Y muchas de las veces, y yo he visto, es tristemente esto, que muchas de las veces el cristiano se enfoca más en la persona que tienen al frente, Yes. porque lo ven, porque es tactible. Pero Dios quiere que más nos enfoquemos en Él. Y eso fue lo que me impactó a mí. Que yo todo el tiempo me aferré, no, te estoy hablando no de 2 meses ni 3 meses, fue por buen tiempo que yo me seguía aferrando. Y la respuesta estuvo. Recuérdate que Dios es de la misma forma, fue con el pueblo de Israel, que le dijo, te traje en el desierto. ¿Por tanto tiempo para qué? Para probarte, para ver qué es lo que había en tu corazón, si habías de servirme o no. Entonces, si Dios lo sabe hacer con la gente, lo supo hacer con su pueblo, ¿por qué conmigo no? Muchas de las veces yo digo que Dios es bien respetuoso porque no se mete en lo tuyo, pero sí te da la opción de que tú seas el que elijas. Y era mi opción de decir, Dios nunca me va a escuchar, porque ya ha pasado tanto tiempo y Dios nunca me va a escuchar. Pero mi opción siempre fue de que lo que fue implantado en mi corazón, de que Dios sabe responder. No, Que Dios sabe las y es necesidades. impactante que no te dejaste dañar ni contaminar tu corazón. Por lo que, ¿sabes? Por sentir que no te estaban contestando. Muchas personas no hubieran hecho lo que tú hiciste. Muchas personas hubieran dicho, "What? El pastor no me está haciendo caso", y lo hubieran atacado, pero tu confianza verdaderamente estaba en Dios. Déjame hacerte una pregunta. Todos tenemos llamado de parte de Dios. Yo te conozco como un líder, ¿verdad? Siempre he visto que eres un líder, una persona que siempre está. Pero todos tenemos llamado de parte de Dios. ¿Cuál fue ese llamado que Dios puso sobre tu vida? Yo creo que tú vienes de una familia pastoral, tú conoces al Señor, Dios te ha hablado muchas veces. ¿Cuál fue ese llamado? Bueno, mira, te voy a ser sincero. Te veo tu sonrisa, Vamos allá. Dímelo. ¿Cuál Te voy a ser sincero. fue el llamado de Dios sobre tu vida? Mira, por parte de lo que mi padre, el anhelo de mi padre es de que yo siga el legado pastoral. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque dice que alguien tiene que seguir el legado. Ok. Y está bien. Alguien tiene que seguir. Entonces, ya te voy a decir, por muchos años siempre me han dicho que yo tengo un llamado pastoral. ¿Por qué no lo he desempeñado todavía? Yo no lo sé. Pero ese es tu llamado de parte de Dios. Esperando. Vamos allá. Perdona. Pam. Dale. Bueno, dicen que yo tengo un llamado pastoral. Dicen por ahí. Dicen. Pero, ¿quieres que te diga una de las cosas? Ya me conoces a mí y ya hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas. Y lo que a mí me satisface, si Dios dice que yo tengo un llamado pastoral, yo lo acepto. Pero cuando yo ayudo, cuando nosotros trabajamos con lo que es los campamentos, cuando ayudamos, yo me siento satisfecho. Sí, el servir para ti te llena el corazón. Exacto. Y quieres que te diga una de las cosas, yo no sé si tú te diste cuenta, pero varios cuando hacíamos los campamentos, algunas personas se dieron cuenta de que se terminaba el campamento y yo me desaparecía. Yo no estaba ahí. Pero alguien sí me preguntó y dice, ¿y por qué tú no estás a la última?
Porque a mí me gusta salir como hacía Jesucristo. Hacía el milagro y salía por la puerta de atrás. ¿Eh? Y yo no soy persona, y yo te voy a ser sincero. En mi corazón no existe que me reconozcan. A mí no me reconozcan. A mí no me den títulos. A mí no me digan, ay, fulano, ¿qué tal? ¿Qué es esto? No, no, yo no ando detrás de eso. Y mi pastor lo sabe. Recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, yo bien contento porque decía, ay, ahora sí me voy a sentar y aprender. Fíjate, ¿y quién llega a una iglesia y dice, ay, me voy a sentar y aprender? Todos quieren posiciones. Y yo no. Por ser, a lo mejor por mi origen, por lo que yo he vivido por parte de mis padres, lo que he visto del pastorado y todo, de los ministerios, a lo mejor por eso. Pero yo soy así. A mí no me gustan reconocimientos, a mí no me gusta nada de eso. Si Dios les pone en su corazón y lo hacen, amén. ¿Me explico? Pero de que yo diga, ay, pero porque yo soy fulano de tal, ahora quiero un reconocimiento, que me reconozca, o llego a la iglesia, mira, yo soy fulano de tal. Para contestar mi pregunta, tú no tienes un llamado de parte de Dios como tal, así de, Abraham, esto es lo que vas a hacer. Mira, en ese aspecto, no, todavía no. Porque incluso te voy a ser sincero, ha pasado que no solamente ha pasado con la pastora Cecilia, ya la conocen, muchos la conocen. Esa vez yo y nosotros íbamos con mi esposa de visita a visitar una familia. Y por X razón, yo antes de eso estaba leyendo, Dios me dio una parte de la escritura. Y yo estaba leyéndola y estaba examinando. Y yo decía, Señor mío, pero ¿esto para quién es? Entonces nosotros llegamos a ese lugar, a visitar a esa persona. Y cuando yo me bajo, le digo a mi esposa, me regreso y le digo, espérame, déjame agarrar mi tableta. Le digo, porque siento que hay algo. Le digo, pero esto es para alguien más. Y pues nosotros entramos, estábamos conviviendo, pero estaba la pastora Cecilia en unas escaleras, sentada. Y por X razón le dije, yo te tengo una palabra para ti. Y le empiezo a leer el versículo y le empiezo a hablar y empiezo así. Ella estaba a punto de tirar la toalla. A punto se podría decir, de rendirse. Pero cuando yo le llevo esa palabra, que Dios por su misericordia, yo siempre he dicho, si Dios me da algo a mí, es por su misericordia. Sí, todos, es por su gracia y su misericordia. Exacto. No somos merecedores de nada. Exacto. No es porque, llegó el elegido y le voy a dar esto. No, espérate. Este evangelio es por gracia. Exacto, por eso. Aclarando. Yo soy así. Si a Dios le plació, yo tengo que hacerlo. Y le di la palabra, fíjate, tú mismo la conoces a ella. Ella anda donde quiera ahora. Y me ha pasado no solamente con ella, con varias personas. Entonces, a veces digo, ¿y si yo estoy metido en una iglesia? A lo mejor no podría yo hacer esto. O tendría un poquito de restricción. Pero como me ando moviendo, ahí es donde a veces como que yo me siento bien haciendo las cosas. Y yo te hice la pregunta porque yo pensaba que tú tenías un llamado pastor. Por eso te hice la pregunta. Ahora, bueno, dime, dale, suéltala. Te digo, me pasó que a veces yo saliendo de los lugares, yo sin conocer a la persona, lo único que me decían, Dios le bendiga, pastor. Y yo me quedaba como, ¿a quién se lo estaban diciendo? ¿Me explico? Yo te entiendo, pero lo que tú quieres decir es que directamente Dios no te ha hecho un llamado pastoral. Exacto. Y yo te entiendo porque yo recuerdo que una vez yo fui a un sitio, bueno, creo que fue aquí mismo, que vino uno y me puso un gabán. Se quitó el gabán y me lo puso. Me quedaba súper grande el gabán. Y me dijo 4 cosas, pero Dios nunca me las confirmó. O sea, yo soy como Dios, yo no tengo un llamado pastoral. Y no se ofenda a nadie, pero ¿verdad? Yo creo que
Y digo, no se ofenda a nadie porque hay personas que dicen, no, pero si Dios te llama pastorado, pero Dios no me ha llamado al pastorado. Dios me entregó un llamado evangelístico, que es lo que yo ejecuto a través de la música, ahora a través del podcast, porque este podcast es evangelístico. ¿Entiendes? Me ibas a decir algo, dímelo. Sí, y fíjate, y en esto yo pienso que podemos aclarar las cosas porque muchas de las veces no hemos desempeñado, porque solamente Dios sabe por qué. Pero cuando muchas de las veces, como de esta forma que te expliqué de la pastora Cecilia, ella misma me dijo a mí, pero si tú tienes todo, ¿por qué no estás pastoreando? Y yo le digo, muy buena pregunta. Pero yo no soy de las personas que me dicen, que tú tienes un llamado y a los 5 días ya tengo un lugar. Yo no soy así. Monta una carpa donde sea. Exacto. Yo no soy así. A mí me perdonan, pero yo no soy así. El llamado pastoral es algo muy serio. O sea, y hablo de esto porque estamos hablando, ¿verdad? Te estoy entrevistando, estamos hablando de tu testimonio. Para mí el llamado pastoral es algo bien serio. O sea, yo mismo, si Dios me hiciera un llamado pastoral, yo quiero confirmación, porque yo no tomaría eso liviano. Eso es un trabajo que es dedicado, y si usted va a ser pastor, mejor que te haya llamado Dios. Exacto. Mejor que te haya llamado Dios. Ya. Y uno de mis puntos todo el tiempo ha sido esto. En aquel tiempo yo decía, ok, dicen que tengo llamado pastoral. Pero mi pregunta siempre ha sido, ¿qué voy a enseñar? ¿Lo que yo no sé? ¿Qué voy a hablar? ¿Lo que yo no entiendo? Bueno, pero el que Dios llama a Dios capacita. Si Dios te hace el llamado, eso se encarga él. Si Él te hace el llamado, eso se encarga él. Por eso, pero siempre mis preguntas fueron eso. Y yo decía, ¿y qué voy a entender? ¿Lo que yo no he pasado? ¿Qué le voy a hablar a la gente? ¿De lo que Dios no ha hecho conmigo? Siempre mi forma de pensar ha sido así. Entonces, yo pienso que por eso Dios me ha traído en tanto, ¿cómo te dijere? Trabajando en tanto ministerio, que ahora he conocido más y he pasado por todos esos ministerios. Entonces, ¿y qué es que te digo? Una de las cosas, mis ojos han sido abiertos. Una de las cosas es de que Dios, una vez así me lo pasó esto. Yo estaba viviendo en Colorado, para que lo entiendas. Entonces el Señor, Dios me hace sentir que yo tengo que regresar para Pensilvania. Y yo digo, yo no voy a regresar a Pensilvania. Esa fue mi respuesta. Yo no voy a regresar a Pensilvania. Pero Dios vuelve y me despierta a mí tú tienes que regresar a Pensilvania. Y yo decía, no voy a volver a Pensilvania. Porque yo sabía lo que había en Pensilvania. Yo sabía cómo yo me había ido de Pensilvania. Y yo se lo dije, Dios mío, ¿tú sabes cómo yo me vine de Pensilvania? Yo no quiero regresar a Pensilvania. Perdona que te pregunto, ¿qué había pasado antes de tu salir para Pensilvania? Fue una cosa muy, muy dura para mi vida. Así de sencillo, nada más fue. Nada con ley, nada con nada. Recuérdate, yo te soy sincero, nunca he tenido problemas con la ley ni todo eso. Pero la verdad era yo salirme. Quería estar cerca de mi familia y recuérdate, yo estaba aquí en Pensilvania y nunca he tenido familiares cercanos. En Colorado tenía mis tíos, mis primos. Sí, que fue una experiencia traumática ahí. Exacto. Entonces, yo no quería estar aquí más en Pensilvania. Entonces, Dios me empieza a incitar, tienes que regresar. Y yo decía, pero no. Pero uno de los errores, yo creyendo que yo estaba bien, le digo, Dios mío, yo te conozco. Hazle como quieras, pero yo no regreso. Error mío. Haz de cuenta que le dije a Dios, ahora te dejo a ti que hagas lo que tú quieras conmigo y yo no regreso. Mira, los problemas me pusieron más feos. Y yo decía, yo no regreso, yo me quedo en Colorado. Y a las últimas, de tantos problemas que se me vinieron acumulando, que lo que yo ganaba no me alcanzaba tampoco, hasta ese punto. Me tocó hacer lo mismo, te vuelvo a repetir, yo no por lo que yo viva, yo me voy a alejar de Dios, no voy a dejar de reconocer quién es Dios, yo no he dejado eso. Lo único que ya cuando vi el problema más fuerte, hice lo que Jonás. Dios mío, ya no puedo seguir corriendo. Aquí estoy. ¿Quieres que me vaya? Me voy. ¿Quieres que ahora mismo me vaya? Me voy. Así de sencillo. Yo te pregunto, cuando tú estabas en Colorado, te estabas congregando y estabas buscando de Dios o no? Sí estaba congregándome, pero no era por el trabajo, no podía congregarme mucho.
Pero sí, En parte de eso, Dios te mueve a Pensilvania, donde acá tú no solamente te congregas, sino que Dios te ha exacto. dado la oportunidad de servir. Había un plan perfecto de sacarte de Colorado y Fíjate traerte para que, acá. fíjate que tanto es de que, y muchas de las veces es de que a veces el cristiano dice, pero ¿cómo me voy a mover si yo no veo nada? Y el cristiano quiere ver las cosas para moverse. En ese momento yo se lo comento a mi esposa y le digo, mira, Dios me está diciendo que tengo que volver a Pensilvania. Y mi esposa dice, pues te vas. Ellos no querían regresar a Pensilvania. Mis hijos no querían regresar a Pensilvania. Y yo lo único que cuando empecé y cuando yo leía la Biblia, me encontraba me redarguía mucho en la mente que decía, Abraham mi siervo, mi amigo, y Abraham tú. En la mente. Y me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas. Y yo decía, ¿pero por qué esto me da? Y mi padre en aquellos años me había dicho, un día entenderás por qué te puse a Abraham. ¿Así? Entonces yo seguía. ¿Pero por qué me redarguye tanto en la cabeza Abraham mi amigo, Abraham mi siervo y Abraham tú? Y yo empiezo a leer y a leer el pasaje bíblico de Abraham y de todo eso cuando Abraham entrega a su hijo, cuando se lo pide y lo entrega, y recordándome que mi familia no quería regresar. Y dije, ¿sabes qué? Lo entiendo. Y cuando yo empiezo a leer más claramente, digo, fe contra fe. La fe de Abraham y la fe mía. ¿Cuál es mi fe? Y lo único que dije, ok, Dios mío, ya entendí. Mi familia no quiere regresar. Cuando nacieron ellos, yo te los entregué. Y a mí no se me olvida, yo te los entregué. Mi esposa no quiere regresar. Te los entrego. Son tuyos. ¿Cuándo los volveré a ver? No me interesa, Dios mío. Tú dices que yo regreso, yo me voy. En mi corazón me puse que yo me regresaba solo. En mi mente yo me miraba con una maleta saliendo solo. Así de sencillo. Cuando de repente mi esposa sale, cuando yo ya verdaderamente yo ya lo tenía en mi corazón, ya los había sacado de mi corazón, que yo le había dicho a Dios, ¿cuándo los volveré a ver? No lo sé, pero yo sé que están bien en tus manos. Tú dices que yo regrese, yo voy a regresar. Me voy. Pero en ese tiempo te vuelvo a repetir, acabando yo de sentir eso, que yo ya los había sacado de mi corazón, de mi mente, y yo me miraba solo regresando, sale mi esposa y mis hijos y me dicen, nos vamos contigo. Yo me quedé, ¿Qué pasó? Es que si Dios está en el asunto, porque Dios no es un Dios que Mira, separa a la familia ni la rompe. Dios es un Dios de familia. Y fíjate una de las cosas, y yo decía, pero ¿quién? ¿Quién me va a ayudar? Ok, yo decía, Dios mío, si tú quieres que yo regrese para estar al frente de una iglesia, ¿con quién lo voy a hacer? Y la respuesta fue, tienes a tu esposa y tienes a tus hijos. Ahora tú los ves. Ahora le damos para adelante. Sales de Colorado, vuelves aquí. ¿Qué cosas hizo Dios cuando tú llegaste aquí? Quiero que... ¿Qué Dios hizo? Acuérdate que esto es un podcast de testimonio, me tiene que dar algo, me tiene que dar algo. Yo estoy conversando contigo, para que Ali. mejor lo entiendas, al poco tiempo que salió mi esposa, dije, ok, nos vamos. Porque yo le dije, Dios mío, permíteme llevarme lo que tú mismo me has bendecido. Con tanto muebles y lo que sea, lo que Dios nos había dado. Porque cuando me fui de aquí a Pensilvania, pues claro, todo lo que se quedó se vendió, yo no tenía nada aquí. Entonces, yo digo, Señor mío, tú pon los medios. Y me pone en mi corazón, llama y búscate una traila, así. Pero haz de cuenta como si yo te lo estuviera diciendo. Mira, llamo al lugar y me dicen, llamo al yujo de allá. Y me dicen, mira, ven aquí parece que fue se llama en Greeley, paréceme que fue ahí en Greeley, Colorado, estaba cerca, donde yo llamé y me dicen, mira, si quieres la traila, ven ahorita mismo. Dice, porque todas en el estado de Colorado, dice, todas están yendo para mantenimiento, dice, y no vas a encontrar ni una mañana. Yo llegué, me dieron la traila, le dije, yo voy para allá.
Listo. En ese tiempo, fíjate, yo estaba todo a nombre de mi hermano. Y yo le llamo a mi hermano, mira, está pasando esto. Digo, ve y ponlo a mi nombre. Ah, yo fui. Me entregaron la traila. Dice, porque si vienes mañana, dice, ya no vas a tener nada. Venimos en camino. Y mis hijos vienen. Ellos estudiaron, estaban en la escuela de Muhlenberg, allí en Tempo, de Reading. Y ellos decían, no, nosotros queremos volver a la misma escuela. Y es difícil ahí. Tienes que vivir en el área para poder entrar a esa escuela. Y la verdad, pues yo decía, Dios mío, ellos me están pidiendo eso. Y nosotros vamos a un lugar que, pues como que dice, a quien nos reciba, porque no tenemos ni a dónde llegar. Tú sales de Colorado y no tenías a dónde llegar aquí en Reading. Exactamente, yo no tenía. En Reading, estamos en York, pero en Reading. Exacto. Yo venía de Colorado, pero yo no tenía a dónde llegar. ¿Y por qué tú venías a Reading? Te lo vuelvo a repetir, porque yo estaba aquí en Reading antes. Cuando Dios te pone en el corazón volver, te pone a volver a Reading. Exacto. Ok, perdona, quería aclarar. Ya. Volver nuevamente a Reading. Pero en ese aspecto, recuerda, eso sí, mi esposa tiene su familia aquí, pero yo no me sentía como para llegar con ellos. Entonces, y donde ellos vivían no era la área que mis hijos me estaban pidiendo de escuela. Entonces yo digo, Señor mío, ellos me están pidiendo entrar a esa escuela. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito vivir en el área, mientras no pueden entrar a esa escuela. Y así tactible, escuché la voz que me dijo, cuando tú pongas un pie en Pensilvania, yo te voy a empezar a bendecir. Así de sencillo. ¿Y cómo te bendijo Dios? Es difícil cuando tú le dices a la persona, mira, Dios me dijo esto, y no te lo creen. Como Claro. dicen, pero yo no veo nada. Sí, es cierto. Y yo se lo comenté a mi esposa. De lo que hablábamos ahorita, que mucha gente, la fe de mucha gente se basa en ver primero para entonces creer. Exacto. Pero recuérdate, ya por lo que yo traigo influido desde pequeño, todo lo que yo he visto, allí fue donde empecé, dije, ok, está bien. Llegamos con una de las sobrinas de mi esposa que nos abrió las puertas y nos empezamos a quedar en su casa. Al día siguiente, el hermano de mi esposa nos invita a un asado que tenían. Y él me dice, mira, aquí hay una señora aquí que está rentando una casa en Muhlenberg, cerca de la escuela, donde mis hijos estaban queriendo. Era en la mañana. Y me dice, vamos. Y yo, al rato vamos. Llega el mediodía. Vamos. Al rato vamos. Pero recuérdate, yo estaba como Gedeón. Sí, no, sí, Sí, querías está. el algodón mojado, seco y mojado otra vez. Pero yo ya estaba exagerando porque todavía ya eran las 6 de la tarde. Si no me equivoco, eran como las 6 de la tarde. Él me dice, ya te he estado diciendo todo el día. ¿Vamos a ir o no vamos a ir? La señora está ahí. Y yo dije, Dios mío, ya no puedo seguir luchando con esto. Vamos. Llegamos y la señora le dice a mi esposa, los estábamos esperando ustedes. Y todavía le dicen a mi esposa, dinos, ¿te gusta el color de la casa o si no le pintamos de color? ¿Qué te gusta de la cocina? ¿Quieres esa cocina o se la quitamos y le ponemos otra? Yo me quedé. Y la señora dice, yo puedo rentar esta casa por más. Dice, pero yo los puse a ustedes primero. Wow. Y allí yo entendí cómo Dios iba cumpliendo su palabra. Desde que tú pongas un pie en Pensilvania, te voy a empezar a bendecir. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, Dios ha venido haciendo cosas en mi vida de esa forma. Vamos a hacer algo. Yo quiero que tú me cuentes un testimonio. Yo sé que tú eres reservado, yo te entiendo, te respeto, pero Dios te puso en el corazón que estuvieras aquí, eso me tienes que contar. Yo quiero que tú me cuentes un testimonio, yo quiero que tú me digas qué ha sido lo más impactante que tú me puedas contar que Dios ha hecho en tu vida. Que tú digas, todos tenemos historias que contar, todos tenemos cosas que Dios ha hecho. Que tú digas, Blay, Dios hizo esto. Abre tu corazón. Uno nada más te pido, vamos. Bueno, mi hijo Moisés tiene un amigo y su papá se había accidentado en una motocicleta. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, yo hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, vamos a visitarlos. Sí, fuimos y los visitamos. Gracias a Dios, nosotros tenemos un servicio de propano en la casa. A nosotros nosotros estamos dando la cuenta siempre que nos saquen de la cuenta dinero.
Sí, que tú usas gastos pagando en tu casa y tú tienes, Exacto, como una cuenta, como un tú ahorro tienes todo el tiempo para ahí. pagarlo. Y ya. Entonces, llegamos a esa casa y nos damos cuenta que él no está trabajando, ella no está trabajando y los hijos están pequeños todavía. Entonces, mi esposa me dice, voy a llamar para que le llenen el tanque de propano. No, está bien, llámalo, porque nosotros siempre hacemos eso. Y listo, lo hicimos. Pero cuando entramos, pues él tiene lo que le pusieron El yeso, sí, el yeso. no es yeso, es como si fuera algo para sostener como de metal, para que no moviera mucho la Ok, pierna. ok, ok. Porque recuerda, te vuelvo a repetir, fue un accidente de Sí, que motocicleta. tenía tornillos y todo eso. Bueno, no tornillos, pero sí la tenía estable. Ok. ¿Ok? Se llama un cast, que viene siendo Ya, como un yeso. exacto. Entonces, él me estaba contando, me dice que los médicos le decían que tenía que estar en terapia por 3 meses. Y después de eso, tenía que, si no funcionaba, iba a hacer cirugía. Y no sé, yo dije, yo sentí decirle, pues, ¿quieres que te diga una de las cosas que yo conozco a un Dios? Que si Él quiere, si tú le hablas tu corazón, a lo mejor tú no necesitas ni lo que viene a ser terapia, ni cirugía. Así lo sentí yo. Se lo dije. Que Dios puede hacer muchas cosas por ti. Claro, Él no es cristiano. Entonces le dije, para que tú veas lo que Dios sabe hacer, él tenía su niña estaba como de, si no me equivoco, entre 3 años. Le digo, mami, tú puedes venir para acá. Tú puedes hacer lo que yo te diga. Le dije, ya que él había aceptado que nosotros oráramos, le dije a la niña, mami, tú le pones tu mano en la rodilla de tu papi. Nosotros vamos a orar y que Dios sea el que obre en la vida de tu papi. Le dije, pero no quites tus manos hasta que yo no termine. Y yo se lo dije a él, yo no te voy a tocar. Tu niña es lo que lo va a tocar. Oramos. Mira, así como se lo dije, para la gloria de Dios. Él no tuvo que estar en terapias, no tuvo cirugía. Y yo le dije, antes de tiempo, le dije, tú ya vas a andar trabajando. Nosotros ni nos dábamos cuenta, no había pasado ni 2 meses. Y él ya andaba trabajando y arriba de una motora. Dios lo ¿Así? hizo, Dios es un Dios poderoso. Exacto. Recuérdate que yo vengo de ver muchas cosas desde pequeño. Y en tu vida personal, ¿ha hecho Dios algo bien impactante que tú digas, Dios hizo esto en mi vida personal? En mi vida personal, pues la verdad que es que te diga, pues, ¿qué más personal te puedo decir con todo lo que te he venido contando? Son cosas impresionantes porque te vuelvo a repetir, cosas de las cuales son imposibles para mí que yo no puedo lograr, pero cuando Dios dice, yo lo prometí, aquí están. No, y sí, Y y me voy para atrás. Como tú hablas de que sales de Reading, te vas a Colorado, no quieres volver a Colorado, a Reading. Pero Dios te trae, no solamente te trae, te abre las puertas, te da un lugar donde vivir con tu familia, donde estaba la escuela donde querían tus hijos. Sé que de ahí para acá Dios te ha bendecido muchísimo, llegaste a nuestra iglesia, estás aquí no, perseverando. y quieres que te diga que desde que si yo no hubiera obedecido, yo no hubiera conocido tantas cosas más del ministerio. Con decirte, mira, Dios me ponía a mí. Yo no sé si conozcas, estaba una vez a la cantante Calia Valera. No sé qué. Calia Valera es conocida, en sus inicios. Mi esposa, yo siempre andábamos con ella, donde la invitaban a cantar a las iglesias, de ahí íbamos con ella. Y un día nos invita a su casa en Acción de Gracias. Y pues, ¿quieres que te diga? En ese tiempo yo no tenía documentos en este país todavía. Y, y estábamos sentados, pues yo me sentía menos. Nos lleva a una casa que, olvídate, una tremenda casa, que yo nunca había estado en una casa así. Entonces, cuando me doy cuenta, todos los que estaban ahí, unas personas que yo decía, pues, ¿quién será? Pues serán familiares. ¿eh? Dios me ha sentado con gente importante. Todos trabajaban en la ONU, los que estaban ahí. Y yo decía, ¿qué? La Organización de las Naciones Unidas, wow. De las Naciones Unidas, ahí sentados. Con Abraham ahí chilling Exacto. con ellos.
exacto. Y Dios me ha puesto en lugares así. Muchas de las veces, mira, Más pavo, por favor. y Dios me ha puesto, y te digo, yo me he sentido muchas veces menos. Y Dios me ha puesto con pastores, me ha puesto incluso una vez me invitaron a Filadelfia. Y los que yo tenía al frente, yo miraba que donde me pusieron a mí, estaban los pastores y había mucha gente. Y yo cuando voy viendo, era uno de los discípulos de Guillermo Maldonado y yo me quedé, ¿qué? Eso quiere decir que lo que tú me estás diciendo es que a pesar de que tú te criaste en una iglesia pastoral, en una familia pastoral, perdón, una iglesia pastoral, Vladi. A pesar de que tú te criaste en una familia pastoral, tú no tuviste muchas experiencias así hasta que llegaste a una edad mayor y Dios te movió ¿verdad? Y Dios te trajo de Colorado aquí. Pero a pesar de que estabas criándote en una familia pastoral, no había ese tipo de experiencia. Recuérdate que vivir bajo lo que viene a ser como hijo de pastores, cuando muchas de las veces nosotros nos sujetamos porque tenemos a nuestros padres. Ay, nuestros padres son los pastores, ellos oran, ellos esto, pero cuando ya nosotros estamos independientes, es cuando tú empiezas a tener la relación con Dios, porque ya te sientes solo, ya no tienes a tu padre y a tu madre. No es cierto. Imagínate, yo todo el tiempo estar con mi padre, fui muy allegado yo a mi padre, y sigo siendo, he sido muy allegado a mi padre, pero cualquier cosa siempre lo tenía él, y él con fundamento bíblico. Así es que pues esa era mi fuente, se podría decir. Pero cuando mi padre me deja solo, que nos separamos, que él se regresó, él estuvo aquí, que se regresó para aquello del 98, de 1998, que se regresó para México a seguir en la obra, ahí fue donde yo dije, espérate, ya no tengo a mi padre. Ahí ya me tocaba a mí. ¿Ves? Recuérdate, Elías y Eliseo fueron juntos. Pero después le toca a uno quedarse y seguir el legado. Entonces, aquí con mi padre yo lo sentía de esa forma porque mi padre me decía muchas veces, ¿sabes que tu Señor se te será quitado? Y yo me quedaba. Pero espérate, ya sé por dónde vas, pero tranquilo. Y siempre me lo recordó. Pero cuando ya me dijo, ¿sabes qué? Dios me está llamando a seguir la obra en México. Tengo que volver. Ahí fue donde yo me quedé. Y ahí es donde yo empecé, solo. Claro que tú dices, pero tuviste muchas oportunidades de irte al mundo. Claro, todo el mundo tiene la oportunidad de irse al mundo y es fácil. Pero yo no fui así. Yo no andaba en vicios. Yo no, ni siquiera cigarrillo, ni nada de eso. No, Wow. no, yo no. Tremendo. Ahora ya, ¿verdad? Vamos a ir cerrando ya para terminar. Gracias por compartirlo, ¿verdad? Ha compartido con nosotros. Yo siempre le pido a mis invitados, ¿verdad? Que al final le den una palabra a aquellas personas que quizás no, que todavía no han conocido al Señor o que están apartados. Pero a mí me gustaría que tú le dieras una palabra a aquellas personas que quizás Dios les está pidiendo que hagan algo. Y ellos, a pesar de que conocen a Dios, están dudando y no se atreven. Como te pasó a ti. Y lo digo porque tu testimonio es ese, que tú estabas en otro lugar donde tú no tenías planes de salir de allí, pero Dios te sacó y una vez Dios te sacó, Dios te bendijo, te abrió puertas y te ha establecido y no te ha faltado hasta el sol de hoy. Y ese es tu testimonio. ¿Sí? ¿Qué tú le dirías a esas personas que quizás Dios les está inquietando a hacer algo y el miedo no los deja? Esta es tu cámara. Lo que puedo yo aconsejar es esto, así de sencillo. Que Dios no es una persona que automáticamente te da promesas y al día siguiente se olvida. O dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque se portó mal. Todos nos hemos portado mal y todos hemos fallado delante de Dios. Yo no puedo decir que yo he sido perfecto, claro que no. Todos hemos fallado de una u otra forma. Pero lo único que sí puedo decir con certeza es de que si Dios dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque lo va a hacer. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de cuán difícil lo veamos, Él siempre va a estar ahí.
y que su promesa va a estar siempre. Lo único que resta es reconocer que si está escrito en la Biblia que Dios da días nuevos y bendiciones nuevas cada día, Él no se va a echar para atrás. Lo único que resta en nosotros es esperar y confiar. Porque de otra forma, ¿cómo nosotros pondríamos a poner a prueba lo que significa la fe? Recuérdate que la fe es algo que tú ya lo esperas, pero todavía no lo ves. Entonces, muchas de las veces nosotros queremos ver que al día siguiente ya verlo y establecido. Dios me ha tocado a mí que a veces tengo que esperar por una respuesta hasta dos años, más de 2 años. Pero mi confianza siempre ha estado tarde o temprano. Pero mi confianza es siempre en la mañana será. Cuando estoy esperando algo, digo, a lo mejor el día de hoy nacerá el sol de justicia para mí. Y si no, será mañana, y será mañana, y será mañana. Y eso es esa es la forma de la cual yo digo, debes de confiar en Dios. Tarde lo que tarde. Porque, y a veces decimos pero que tarda mucho. Entonces, ¿por qué está escrito que en vuestra paciencia hallaréis? Entonces, si está escrito que en nuestra paciencia, entonces, sé paciente. Tarde o temprano va a surgir. Porque Dios es el único que sabe el tiempo, la hora y el día perfecto. Agradable y perfecto, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Exacto. Mi gente, ahí lo tienen, el testimonio de Abraham González, ¿verdad? Un testimonio de cómo muchas veces Dios nos habla y nos inquieta a hacer cosas y nosotros el temor nos frisa y no nos atrevemos, pero una vez decidimos poner un pie delante del otro, Dios cumple su promesa, Dios nos favorece y Dios se glorifica. Y nosotros compartimos, en este podcast nosotros compartimos todo tipo de testimonios. Y para mí ningún testimonio es más pequeño que otro porque ahora mismo puede que haya alguien detrás de esa cámara que está pasando por un momento de indecisión. Por eso yo te dije, dale ¿verdad? Háblale a aquellos que quizás Dios lo está inquietando a hacer algo, pero están peleando porque el miedo es una cosa que te frisa. Que te frisa y es como un ancla que te atrasa. Exacto. Y traemos estos testimonios porque yo entiendo que Dios obra en todo tipo de escalas. Dios puede obrar en lo que parece de una forma pequeña, como puede obrar en una forma bien grande. Nosotros hemos tenido testimonios aquí de personas que Dios los sacó de un vicio de droga terrible, personas que Dios los libró de una balacera, pero también hemos tenido personas que Dios los libró de un matrimonio abusivo. Hemos tenido personas que Dios los libró de una enfermedad de salud mental. Pero también tenemos personas como tú que Dios los llevó a hacer algo y al principio dudaron, no se atrevieron, pero una vez creyeron, Dios los respaldó y los ha bendecido hasta este momento. De eso se trata este podcast, es un podcast de testimonio, por eso se llama Dios lo hizo. Así que le pedimos que por favor lo comparta. Si no se ha suscrito, suscríbase. Si no ha activado la campanita de notificaciones, por favor hágalo, porque así usted nos está ayudando a que nosotros podamos seguir hacia adelante, promoviendo el reino de Dios a través de estos testimonios. Abraham, te damos gracias, brother, te honramos. No, gracias. Te bendecimos, gracias, ¿verdad? por compartir con nosotros. Yo sé que tú eres una persona reservada y que te tomó trabajo sentarte ahí conmigo, pero qué bendición que sí lo hiciste. Y como yo te dije, si Dios te puso en el corazón, Dios sabe, y quizás tú digas, pero yo no tengo un testimonio bien tremendo de esos de bala y de cuchillo, pero ¿sabes qué? Lo que Dios hizo contigo, Él lo quiere hacer con otras personas. Y a veces hay gente que tiene que escucharte. No a veces, la gente tiene que escuchar lo que Dios hizo. Y mucha gente necesita que se alimente la fe. Nosotros los seres humanos muchas veces nos toma trabajo tomar decisiones y siempre hablamos de la fe y de la obra, pero muchas veces no. Dice la palabra que si tienes fe, muéstrame tus obras. Y muchas veces nos cuesta trabajo. Y la palabra dice que la fe sin obra es fe muerta. Exacto. ¿Verdad? Dios no se equivoca. Dios sabe por qué tú te sentaste con nosotros aquí. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos. Por la invitación. Mi gente, ahí lo tienen. Por favor, como les dije ya anteriormente, suscríbase, compártalo, de like, activa la campanita de las notificaciones y nos vemos en la próxima. Bendiciones para ti por el cielo.